¿quién mejor pues que el señor Luis Miguel Castilla, quien ha sido ministro de Economía y a quien tenemos en el programa de hoy? Señor Castilla, muy buenas noches, un gusto saludarlo como siempre. Buenas noches, Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias. Yo decía en la introducción, usted la habrá escuchado, que sorprendió a muchos la salida del señor Salardi. ¿Lo sorprendió a usted también? Totalmente, porque lo que ha hecho la presidenta es al mejor momento de su gabinete. Es incomprensible que esto lo haya hecho hasta 3 meses de gestión y una gestión que empezaba de manera muy positiva, ¿no? Había logrado plantear una agenda en un momento cuando uno pensaba que no había espacio para nada, una agenda de reactivar la inversión privada, Ujú. de apostar por las relaciones público-privadas, de tener un diálogo franco y cercano con el sector empresarial, que es el empleo en nuestro país, y de un plumazo se lo despacha, digamos, por no utilizar otra palabra, una razón aparente. Creo que la presidenta idea de la importancia que tiene el despacho de Economía y Finanzas, justamente para lo que usted decía, Carlos, dar un marco de estabilidad, de credibilidad, no en cualquier ministerio, es un ministerio que determina las expectativas de los agentes económicos, que los inversionistas de afuera miran y que cambios tan repentinos de este tipo lo que hacen es introducir desconfianza e incertidumbre más allá de lo que ya vivimos en el país. Entonces, muy mal cambio. Y bueno, el señor Pérez Reyes, a quien yo conozco, es un profesional competente, tiene experiencia en el sector público, pero la verdad es que a mí me sorprende de sobremanera que hayan hecho este cambio, la verdad. Correcto. Ahora, el señor Salardi, después de su salida, emitió y dio un comunicado y lo resumió de esta manera: dejo ordenada la casa, tal cual. Entonces, de alguna manera también dejó algunos proyectos ya avanzados. Y parece que lo hizo así. Al menos ha podido retomar algunos aspectos y también adelantar otros que ahora el señor Raúl Pérez Reyes tendrá que llevar adelante, señor Castilla. Espero porque lo peor es que hay este tipo de discontinuidad. Ahora, si es que uno ve en el escaso tiempo que estuvo Velarde en el cargo, apostó por utilizar e impulsar las asociaciones público-privadas para acelerar el cierre de brechas. Creo que eso es infraestructura. Esto lo ha hecho, obviamente, capitalizando de sus credenciales y experiencia dirigiendo Proinversión y había establecido cuáles eran, digamos, los cuellos de botella, los puntos de dolor que afectan al empresariado. No se le dio, lamentablemente, otros espacios, digamos, de acción. Se viene ahora una época bien complicada porque tiene que formular un presupuesto de cierre de gobierno, un presupuesto compartido con un gobierno entrante, en un contexto en el cual van a primar las presiones políticas de todo tipo para presionar por mayor gasto, y esto no, ni siquiera se le pudo ver al ministro Rodar en acción porque no tuvo suficiente tiempo. Ahora el ministro Pérez Reyes va a tener que lidiar con esta situación. Y como yo les he dicho, una cosa es el ministro de un sector y otra cosa es el ministro de Economía, que es un ministerio transversal y es el ministerio más duro y que Ujú. tiene que cuidar la cosa fiscal y que tiene que dar pues, señales de confianza, que espero que el ministro Pérez Reyes las dé, dándole continuidad a aspectos que había dejado en curso el ministro Sanabria. Ahora, como usted bien dice, estamos en un año electoral. La presidenta Dina Boluarte está de salida en una situación muy complicada y ya han comenzado a soltar dinero. Hace algunos días escuchábamos pues unas subvenciones que se estaban dando a los comedores populares, a los vasos de leche, y el temor es eso, señor Castilla, amigos televidentes, que comience la caja fiscal a entregar dinero de manera irresponsable para intentar mitigar las protestas, los reclamos, que finalmente nos va a llevar pues a un desequilibrio en la economía, más de lo que ya estamos. Bueno, espero que ese
pronóstico no se ve, pero la probabilidad que así sea es alta, porque si uno se remite a los proyectos que impulsaba el ministro Pérez Reyes en el Ministerio de Transportes, eran proyectos muy claros, eran hacer varias líneas del metro en Lima simultáneo, una serie de ferrocarriles en el interior, muchos proyectos que son muy importantes, pero que tienen que pasar por la, digamos, por la restricción presupuestaria. Y pareciera que esta no era, digamos, no existía. Entonces yo espero que el ministro de Economía internalice su rol. Su rol es evidentemente promover el crecimiento económico, impulsar la inversión privada, pero a la vez mantener equilibrio en las cuentas fiscales. Y venimos de ya 2 años de incumplimiento en las reglas fiscales, Ujú. vale decir, gastando más de lo que tenemos, de lo que podemos generar de ingresos tributarios, y no se paga a través de mayor endeudamiento. Entonces, va a ser un examen real a la capacidad de transformación del ministro Pérez Reyes, de convertirse pues, en un ministro que esté a la altura del desafío y que nos pueda transitar hacia un nuevo gobierno sin desequilibrios en un mundo que todavía sigue siendo incierto y con una serie de papas calientes como Petroperú y otros reclamos que ciertamente van a ir increciendo de acá a lo que resta de la gestión presidencial. Efectivamente, según el dato que ya hemos tenido, por ejemplo, lo último que ocurrió hace un par de días ha sido el anuncio de una subvención económica para los comedores populares y ollas comunes de 65 millones de soles, como una primera tanda. Entonces, y así van a comenzar tal vez a entregar el dinero, reiteramos, en este año preelectoral o electoral de por sí. Ahora, señor Castilla, el hecho de este cambio de gabinete raro, ¿no? El haber juramentado a 3 ministros para intentar reservar a Adriancén, luego la renuncia de Adriancén que hace que todo el gabinete caiga, todos estos movimientos afectan la economía. O sea, no es que son hechos anecdóticos y los dejamos pasar y no ocurrió nada, no. Nos afecta internamente, pero también externamente. O sea, no son hechos, reitero, anecdóticos, señor Castilla. No, no, nada anecdóticos. Y acá dos cuestiones, Carlos, que son claves, ¿no? Una es el nivel de improvisación, porque Ujú. yo veía ahora a los ministros que habían jurado el día de ayer volver a jurar menos de Sí, 24 horas después, sí. lo cual es absolutamente raro, habida cuenta que estaba cantada la censura del premier Adrián Sen. Entonces, no se da cuenta de que se tuvo que volar para, digamos, introducir toda esta confusión respecto a una renovación del gabinete, digamos, de avanzada, y al final fue más de lo mismo, ¿no? Porque la Ujú. mayoría de ministros fueron ratificados. Pero el efecto más importante de esto, y en particular en el caso de Economía y del Interior, es que ahora tenemos ministros posibles, ministros que no duran un tiempo suficiente para efectivamente tener una gestión larga y que se intente hacer cosas y políticas públicas en bienestar de la No ciudadanía. hay forma. El ministro largo 3 meses, en promedio, de la gestión Castillo-Boluarte, la permanencia promedio de un ministro de Economía es de 6 meses. Y por dar una referencia, yo estuve en el cargo 42 meses, más de 3 años a cargo del despacho de Economía y Finanzas. Y si nos remitimos al Ministerio del Interior, que es obviamente el problema más agudo que enfrentamos los peruanos, la ola de criminalidad y violencia, el promedio de permanencia de un ministro del Interior es de apenas 2 meses. Hace algunos años atrás era de 12 a 18 meses. Entonces, ¿qué tipo de política se puede hacer en tan poco Imposible. plazo? Lo que esto genera es una gran parálisis en la toma de decisiones de todos los ministerios, porque mientras cambia el personal de confianza, cambian viceministros, aprenden cómo funciona el animal por dentro, pues después se acomodan y la presidenta lo saca. Y de esta forma muestra un país digamos, inestable. Y esta inestabilidad evidentemente digamos, nos pone en la vitrina de un país poco predecible,
y sin un marco de estabilidad es clave para generar confianza y para atraer inversión. Entonces, todo esto, digamos, es la forma como estos movimientos políticos y decisiones arbitrarias e improvisadas le pasan factura a la economía. Efectivamente, ¿no? Tenemos este grado de criminalidad, como usted lo está recordando, y en estos 2 años, menos de 2 años del gobierno de Boluarte, 8 ministros del Interior. 8. O sea, es imposible hacer cualquier política de Estado contra la criminalidad, es imposible. Pero en fin, ¿qué posición tiene del nuevo ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes? Que también me sorprendió saliendo de transportes, habiendo durado bastante transportes, porque hay que recordar que es el ministro que más tiempo ha durado en el gabinete teniendo como presidente a Dina Boluarte, y está en transportes, pero antes estuvo en otro ministerio también. Entonces es de extrema confianza de la señora Dina Boluarte. Pero ahora va a economía. Reitero, me extrañó mucho. Yo sé que ya he leído su CV, ha estudiado economía y demás, pero no tengo mayores referencias, al menos en ese escenario. Señor Castillo. A ver, yo lo conozco cuando él fue viceministro de Comunicaciones hace ya más de 10 años y tenía una gestión bastante, digamos, de perfil bajo, técnica, y luego yo lo volví a ver cuando él asumió el cargo de ministro de la Producción y ha pasado, digamos, a ser reconocido nacionalmente manejando todos los problemas en el sector de transporte, ¿no? Incluido el aeropuerto Jorge Chávez y muchos problemas de Corpac, por ejemplo, y muchos problemas del sector. Ahora, una cosa es la experiencia manejando un ministerio de gasto, el ministerio que más presupuesto tiene en el país, que es el sector de transportes y comunicaciones, y otra cosa es ver la política tributaria, por ejemplo, otra cosa es ver, digamos, cómo se reduce toda o se racionaliza toda la tramitología que afecta a la inversión. Otra cosa es definir su postura respecto a las asociaciones público-privadas. Él creo que es muy afecto a los gobierno-gobierno, es una modalidad de contratación pública que en mi criterio es menos conveniente que la asociación público-privada. Y él tiene que ser, digamos, una persona que sea capaz de lidiar con las presiones políticas. Ese para mí, Carlos, es el tema central. Un ministro de Economía no puede ser ni permisivo, ni puede ser, digamos, genuflexo al gobierno, a la presidente de turno. Su rol es justamente sacar la cancha y establecer cuáles son las limitaciones. Es como en cualquier empresa, un gerente financiero no puede ser regalón, tiene que hacer lo que se puede hacer con los recursos que se tienen y no se puede exceder porque lo contrario esa empresa quiebra. En el caso de un país, el país puede entrar en problemas, digamos, por un comportamiento fiscal insostenible. Entonces, yo no creo que el ministro Pérez Reyes vaya a sacrificar su credibilidad y su reputación técnica sometiéndose a los designios políticos de la presidenta y siguiendo todas las presiones. Pero vamos que los últimos ministros de Economía no han tenido mucho respaldo. Entonces, ojalá que él tenga el mejor de los éxitos, porque no podríamos resistir otro cambio más de ministro de Economía. Había cuenta que queda pues 1 año y poquito para el cambio de gobierno, y esto no es un sector muy importante. Hay que acordar que tenemos una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es un respiro para la economía internacional, pero hay muchos nubarrones de incertidumbre. Y si al mundo le va mal, a nosotros también, porque eso afecta la demanda por nuestros productos, podrían caer internacionales, y eso afecta al sector minero, eso afecta a las divisas, y nos puede poner una situación compleja. Entonces, Señor Castillo, con temas de estabilidad financiera y macroeconómica son temas que son cruciales, que esperemos que el ministro Pérez Reyes esté a la altura de la situación, que evidentemente no es nada fácil. señor Jesús, para resumir la respuesta que nos ha dado y para que el público también lo entienda mejor, se lo voy a poner así. El señor Raúl Pérez Reyes ha estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como bien usted lo ha definido, que es un ministerio de gasto, ¿no? Porque es el ministerio que mayor cantidad de dinero tiene y justamente es eso, gastar en hacer obras, en fin, puentes, carreteras, es eso, ministerio de gasto. Pero ahora está en el otro lado, en el lado extremo
que es el Ministerio de Economía, que es un ministerio en el cual tiene que cuidar las cuentas, que tiene que cuidar el dinero, que tiene que mantener la estabilidad económica. Entonces, ¿cómo puede lidiar esto? Y si a eso le sumamos que es de extrema confianza de la presidenta, discúlpeme, señor Castilla, amigos televidentes, pero ya me comienza a generar cierta desconfianza toda esta situación, de un extremo a otro, de extrema confianza de la presidenta. Como usted bien dice, no puede ser genuflexo y va a tener que ser firme para evitar que el dinero salga a raudales, ¿no? Pero lo veo, reitero, muy complicado esto. Bueno, vamos a tener que ver una acción y pronto, porque ahorita una de las actividades principales que tiene el MEF es acabar de formular el presupuesto para el año entrante. Y ahí va a ser una clara señal de cuán prudente es el manejo de la hacienda. Eso, y por otro lado, acordémonos que el Congreso ha venido aprobando una serie de leyes que perforan los ingresos tributarios. Se han aprobado 18 leyes en el gobierno de Boluarte que vulneran, el Congreso ha aprobado 18 leyes que vulneran los ingresos que tenemos para financiar Ajá. al presupuesto. Entonces, acá yo he escuchado una visión, digamos, una permisividad del MEF, y espero que el ministro Pérez Reyes no termine con eso, porque de lo contrario vamos a hipotecar una fortaleza muy grande que teníamos en el país, que es nuestro sólido marco fiscal. Entonces, vamos a verlo. Yo le doy todavía el voto de confianza porque sé que es un profesional serio, pero ojalá que su seriedad y su experiencia para conducirnos a buen puerto y que no sea pues avasallado por lo político y por los caprichos de la presidenta. Bueno, señor Castilla, en todo caso veremos cómo le va al señor Raúl Pérez Reyes como nuevo ministro de Economía. Lo cierto es que todo este remesón político tiene un efecto directo en la economía y las proyecciones económicas comienzan tal vez a moverse nuevamente, ¿no? Si bien es cierto, el país ha crecido el año pasado, pero ha crecido no por las acciones del gobierno directamente, sino por todo el empeño que le ponen los inversionistas. Pues si no fuera así la situación, al menos por el Estado, por el gobierno, la situación sería muy, muy complicada. ¿Qué decirle finalmente, señor Castilla, al ciudadano de a pie, que está de alguna manera pues sintiendo, ¿no?, todo ese efecto con las extorsiones, la criminalidad, que no puede abrir un negocio, si su negocio tiene que pagar un cupo, en fin? ¿Qué decirle con todos estos movimientos que hay en el gabinete y sobre todo con el ministro de Economía, que tiene que ser el ministro que más estabilidad tenga en todo régimen? Eso lo sabe cualquier gobierno, cualquier persona con un sentido común lo tiene que saber. Pero aquí no, sinceramente, cambian el ministro como si cambiaran de medias. Pero en fin, señor Castilla, ¿qué decirle al ciudadano de pie? Mire, que lamentablemente estamos en un gobierno muy improvisado, un gobierno que no conecta con la realidad, y una presidenta que maneja esto como si fuese pues, a su antojo sin medir las consecuencias de sus actos. Yo creo que hay que estar alertas, ya se vienen elecciones, yo creo que esto debe recordarnos la importancia que tiene que tener un voto informado, no votar por cualquier persona que prometa cualquier cosa, porque nuevamente el costo de ello lo pagamos todos en base a políticas inefectivas, en base a improvisación del gobierno. No podemos permitirnos pues, 5 años más perdidos, ¿no? Ya llevamos 10 años perdidos en el país, Carlos, y creo que tenemos que ejercer nuestro rechazo a esa situación votando de manera más inteligente por la mejor opción posible, que la verdad yo no sé cuál será, pero no es ciertamente la opción que encarna la presidenta Boluarte. Señor Castilla, bajo su experiencia, una respuesta cortita, bajo su experiencia como ministro de Economía, dirigiendo a Videncia Instituto, ¿una vacancia nos haría peor, nos daría un peor escenario? Una vacancia de la presidenta Dina Boluarte, porque ya comienza a escucharse esa palabra con más fuerza. Mire, aunque es paradójico, porque yo soy muy crítico del gobierno, creo que tenemos que aguantar, ya falta 11 meses para las elecciones, pero yo creo que el cambio de un ministro
introduce inestabilidad. Imagínate un gobierno que tenga 9 meses o 10 meses para gobernar el país. Lo hemos tenido ya en el pasado, en el caso de Ajá. Sagasti, durante la época de la pandemia. Es una situación excepcional que no podemos repetir. Tenemos que volver a gobiernos que tienen los 5 años de mandato, que es lo que hay en un país normal, y no Claro, como nosotros, que llevamos 6 presidentes en 6 años. exacto. Eso es absoluto.